más preparada de Hispanoamérica, donde hemos hecho ya 84 etnografías, una por una, con los mejores y los peores agentes del sistema educativo, con presidentes y expresidentes de países, con científicos y psicólogos expertos en la materia, con chicos que han pensado y han tenido pensamientos suicidas, con sistemas de rescate en Corea del Sur para salvar la situación que el 50% de los estudiantes universitarios en Corea del Sur tienen pensamientos suicidas, con un rector que tiene un puente a una cuadra de la Universidad de Nueva York que tuvieron que cubrir todo el puente, porque después de los exámenes finales los chicos se lanzaban, pero nadie dice nada, ¿no? Señores, la Organización Mundial de la Salud tiene detectado 1.200 suicidios al año por el maldito sistema educativo. Porque el papá lo vuelve loco al chico, la sociedad lo vuelve loco al chico, el profesor en muchas ocasiones entra en acoso psicológico en el chico y al chico lo sacan de la universidad porque reprobó y el tipo se mete una bala por la cabeza. Señores, cuando vean el documental, van a ver un centro de rescate de estudiantes suicidas en Corea del Sur. Y nadie hace un carajo. Y venimos todos los días a decir que somos profesores, que somos maestros y que estamos enseñando a una generación. Señores, el problema es demasiado serio, ¿no? No hay un problema más serio en la humanidad que ese, ¿no? La educación es la única forma de acabar con la pobreza, con la falta de prosperidad y con la maldita corrupción. Este país está hundido en corrupción por problemas educativos. Estuve en 14 países estudiando con antropólogos y psicólogos, con toda esta gente, y les voy a decir una cosa, el país más vergonzoso educativo de los 14 países donde yo me paré, se llama México, porque el 93% de las familias no saben enseñar lo que necesitamos enseñar. Entonces no vengamos a decir que ese es trabajo en casa, porque tú no le puedes pedir a enseñarle a un papá a que le enseñe a ser líder a su hijo o ser emprendedor si él nunca le enseñaron. Para eso pagamos y por eso mandamos a nuestros hijos a instituciones educativas para que hagan grandes seres humanos. Y no es un asunto de valores, porque ahí yo sí no voy a hablar con ustedes porque ustedes son campeones para eso y son muy buenos para eso. Estoy hablando de competencias prácticas para la vida. Aprender a trabajar en equipo, aprender a ser disciplinado, aprender, ¿sí?, a gestionar un proyecto, aprender a comunicarte, aprender a hablar en público. ¿No se les hace increíble que tú estudies 12 años de tu vida y nunca te enseñen a hablar en público? ¿Acaso no es necesario? ¿Acaso no es necesario que nuestros hijos tengan una clase de comunicación asertiva en un mundo y en Latinoamérica donde el problema número uno de todos nosotros es que no sabemos comunicarnos? Tenemos una comunicación de la patada. Y por eso empiezan los problemas y por eso no se dan los resultados. Porque simplemente no sabemos comunicarnos. Yo no les voy a decir que en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos. Y los gringos sí saben comunicarse. Pero los latinos, el 80% de nuestros problemas son problemas de comunicación. 80%. Porque no fuiste claro, porque no fuiste explícito, porque no te diste el tiempo, porque no le preguntaste si lo entendió o no lo entendió, porque supusiste eso y no dijiste eso, pero no les enseñamos comunicación asertiva. Señores, todos somos responsables. En la tesis que yo dirigí, la hipótesis era que el gobierno era el culpable. Luego llegamos a pensar que eran los maestros. Luego empezamos a creer que eran los sindicatos. Señores, el resultado de la tesis es que todos somos culpables del problema en el que estamos metidos. Todos. Pero si a alguien tenemos que señalar como el máximo responsable del desastre educativo mundial que tenemos, donde es un sistema juzgado por algo que se llama el ranking y los exámenes PISA, que es una estafa, es lo más corrupto que puede haber y lo más ochentero que se puede imaginar, donde valoran un sistema educativo por si la gente sabe leer, la gente sabe ciencia y la gente sabe matemática, cuando está probado que la gente experta en matemática casualmente no son los más felices, ¿no? En un sistema educativo donde sobra el trinomio cuadrado perfecto y donde falta enseñar a la gente a ser próspera, abundante y buena persona. La gente no es feliz, la gente no se vuelve feliz.
por saber enseñar el trinomio cuadrado perfecto. Y no voy a decir que no enseñemos matemáticas, pero enseñemos ser, porque lo más importante para esta generación es que aprenda a ser. ¿Cómo le podemos llamar a las instituciones que te enseñan o te dan materias? 13 materias, 18 materias, 25 materias. De leyendas, ahora vamos a platicar de una leyenda, pero una leyenda regia que dejó trascendencia en la historia de Nuevo León, un personaje que sin duda alguna ha inspirado a muchos personajes. Más adelante voy a platicar uno ya de finales del siglo XIX que bueno, parte de su inspiración es Agapito Treviño, ¿no? Así es. Y pues bueno, el que guste comunicarse con nosotros a la cabina, que es el teléfono 83 40 86 50,
para que pueda también ellos participar con nosotros, interactuar aquí en la cabina y nos puedan acompañarnos. Muy bien, pues empezamos aquí. ¿Por qué podemos decir Agapito Treviño? Agapito Treviño es este típico Robin Hood regio. Oye, sí, Agapito Treviño tengo entendido que era un bandolero. Un bandolero. Pero que todo el mundo, a pesar de que era un bandolero, que era pues algo así, en un momento dado, pues se podría decir ladrón o algo así, pues bueno, la gente lo amaba, lo quería mucho y era muy apreciado. Ahí había un dato interesante. Agapito Treviño era el típico ladrón que robaba para regalar. Es lo que nos cuenta la leyenda, es lo que nos cuenta la historia. Un bandolero de mediados del siglo XIX que desgraciadamente le tocó vivir una etapa muy difícil para Monterrey, porque había mucha inseguridad en aquel tiempo, sobre todo por incursiones de indios bárbaros, más otros tantos bandoleros que asolaban los caminos reales del estado. Entonces, esa fue la causa bueno, ahí estamos viendo, mira, esa imagen es muy interesante. Aquí le queremos agradecer a nuestro amigo Margarito, que fue el que nos hizo un dibujo de Agapito Treviño en función de la descripción que nos ofrecen en el Archivo Histórico de Monterrey, en un documento en donde lo mandan a apresar. Oye, pues está muy bonito. Quedó muy bien. La verdad que está muy bonito el dibujo. Está muy bien hecho. Margarito es un experto en el dibujo, ha hecho dibujos de todo tipo, de la catedral, de los edificios de Monterrey, etcétera. Margarito Aguirre, Mago Aguirre. Pues le mandamos muchos saludos a Margarito Aguirre. Un gran dibujante. Entonces, según la afiliación que viene en el Archivo de Monterrey, en uno de los documentos que Pedro de Ampudia lanza para capturarlo, resulta este personaje, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Otro dato interesante, Agapito Treviño trascendió fronteras a tal grado que uno de los personajes más importantes del cine nacional lo interpretó, Pedro Infante. Pedro Infante, oye, pues esa película fue muy conocida. Cuando lloran los valientes, una película sin duda que dejó huella en el cine mexicano y que abordó la historia claro, es una historia muy diferente a la original. Ahí ya pues le metemos que amor, que desamor, que hay un chorro de cosas ahí que nada tienen que ver con la historia original. Sin embargo, describen muy bien a Agapito Treviño. Incluso hay una escena donde Agapito ofrece un festín, una comilonga ahí con todo lo que robó y con todo lo que ha obtenido, y sale ahí ¿cómo se llama? Pedro Infante, el Chicote y todos estos consagrados del cine mexicano de mediados del siglo XX en esta fiesta muy bonita, y algo muy parecido a lo que tal vez posiblemente Agapito Treviño hacía en vida, ¿no? Así es, y pues realmente pues era un bandolero que pues asaltaba, ¿verdad?, a la gente. Tiene una particularidad muy interesante. Sí, pues a la sociedad económica alta, baja, media, de todos, ¿no? Así es. Hay una de las particularidades era que tenía la costumbre de hacer bailar a la gente, pero a balazos. Los ponía a bailar polcas, redobas. Y otra cosa, como que para que no tuviera problemas al escapar, los desnudaba y los ponía a bailar al son de los balazos que aventaba a los pies. Se dice si no sabías bailar, ahí aprendías, ¿no? Ahí aprendías sobre la marcha. Entonces se dice que nunca hirió a nadie. Sin embargo, los documentos del Hospital Universitario, del Archivo Histórico, desmienten esa versión. Sí hirió a alguien alguna vez y fue la causa de su fusilamiento. Pero si quieres lo vemos más adelante, ¿no? Okay. Podemos empezar con que, bueno, Agapito Treviño nace el 2 de septiembre de 1829. Bueno, todos los de septiembre somos personajes importantes. No, esa ya es una florecita extra. No, bueno, nace en septiembre. Ya se acerca septiembre. Ya va a ser al pastel. Claro, sí, ahí vamos a ver qué hacemos. Mira, estamos viendo el documento de 1854, febrero, en donde Pedro de Ampudia avisa a la sociedad regiomontana que Agapito Treviño se escapó. Y ahí también viene, el documento en donde Pedro de Ampudia avisa a todos los jueces de paz, que viene siendo el equivalente ahora a los jueces auxiliares, que Agapito se escapó y que es necesario, que es urgente apresarlo, ¿no? En otra imagen, en otra imagen de otro documento también, ahorita a ver si podemos ver la afiliación de Agapito Treviño. Sí. ¿Cómo era Agapito Treviño? Fíjate. La otra imagen. A ver si tenemos el otro documento. El otro documento. El otro documento nos habla
Bueno, esa es que no Es alcanzo el a ver. mismo que Sí, esa es la estaba descripción, pasando. esa, ahí está. En esa podemos ver cuál era cómo era Agapito Treviño en vida. Ah, Lo vamos a describir, mira. Era cuerpo alto, musculoso, color trigueño, pelo negro liso, cejas negras, ojos negros, nariz abultada, boca grande, lampiño de barba y vestía pantalón de mezclilla. O sea que era guapetón. Pues, o sea, bueno, de buen ver. Dirían las mujeres de buen ver y mejor tocar. Ah, caray. Dicen, no sé, digo, no son palabras mías, ¿verdad? Así es. La raza habla, ¿no? Entonces, pues Agapito Treviño, a la par de sus fechorías, se convirtió seguramente en el hombre de los más deseados, ¿no? Del siglo XIX por la sociedad regiomontana. ¿Cuántas muchachas no soñarían tal vez intercambiar alguna palabra con él? Digo, Así no es. porque fuera una buena persona, sino por la fama que adquirió, ¿no? Entonces ahí podemos ver su descripción. Con él, fíjate, con él se fugaron otros pelados, ahorita te digo sus nombres: Marcos Hernández, Juan Antonio Aguilar, Pedro López y Victoriano Sánchez. Era la banda, ¿no? En aquel entonces era una banda de asaltantes. Ahora podríamos llamarle, ¿cómo le llaman ahora esto cuando son más de dos personas que se unen a hacer delitos? Crimen organizado, crimen ¿no? organizado. Entonces estaban organizados para cometer fechorías, ¿no? Son capturados todos, pero Agapito Treviño se escapa un montón de veces, ¿no? Pero Así bueno, es. es menester irnos a sus inicios, ¿no? Agapito Treviño, cuando estaba chavillo, empezó robando gallinas, empezó robando cosas simples, ¿no? Y luego como que ya le gustó y Poco a poco le fue agarrando la onda. Sabor, Pues le sabor fue agarrando la robar, onda y, pues, y bueno. empezó a robar luego 2 gallinas, luego, oye, un borreguito, luego un caballito, luego toda una cuadra de caballos, luego pues la carreta también, ¿no? Y así sucesivamente hasta que Pues sí, porque para que valiera la pena, ¿no? Para poder la llevarse repartición la también, repartición. acuérdate que la leyenda cuenta que repartía, ¿no? A la Sí. gente. Entonces Agapito Treviño, su madre era muy católica, era una persona fervientemente católica, y es bueno aclarar que era la custodia, la persona que cuidaba la iglesia la iglesia de Santa Rita, la capilla de Santa Rita, que actualmente está, o bueno, que aquel tiempo estuvo, en donde ahorita está la esquina de Doctor Cos y Raimundo Jardón. Oye, Leo, pero bien irónico, ¿no? La mamá oraba y él... Y de hecho, déjame te robaba. platico, muchas de las veces en que Agapito Treviño escapaba de la justicia, iba ahí y ahí se resguardaba. Obviamente el gobierno no podría pensar que ahí se fuera a resguardar. Tú te das cuenta a cuántas cuadras está del Palacio Municipal esta Así iglesia. es, muy cerca. O sea, demasiado cerca, ¿no? Entonces, ahí la capilla de Santa Rita fue muchas veces el refugio perfecto, ¿no? Otros dicen, iba y se metía a las naguas de su madre ahí en la iglesia esa. Pues sí, Agapito Treviño, pues digo, como cualquier ser humano tenía miedo y se resguardaba y se escapaba y todo el rollo, ¿no? Entonces, esa capilla es interesante porque hay muchos datos relacionados con ella. Originalmente el trazado de la calle Doctor Cos era de 2 carriles, de tal modo que la iglesia catedral, a espaldas de catedral, y esa capilla de Santa Rita quedaban, pues ahora sí que como dicen, a tiro de piedra, ¿no? O sea, 2 carriles actuales y ahí estaba la iglesia. Entonces, pues era muy fácil para Era muy Agapito fácil llegar y esconderse ahí, ¿no? Entonces, ese dato es interesante, ¿no? ¿Qué más? Fíjate, Agapito Treviño participó en la construcción del Palacio Municipal o del actual Museo Metropolitano de Monterrey. Ahí participó. Hay registro de la construcción del 2.º piso. O sea, él contribuyó sí, a construir y recordemos que en la antigüedad los presos eran obligados a hacer Ah, trabajo sí, es comunitario. cierto. Así Se es. les ponía un grillete en el pie y había 2 opciones, bueno, al menos las que a Agapito Treviño le tocó vivir: construir edificios o picar piedra en el obispado. No, pues era mucho mejor construir edificios. No, pero también estuvo en el obispado picando piedra. También. Entonces, no era de que, bueno, ¿tú cuál escoges? No era, ahorita toca aquí, ahora vamos para allá. Entonces, hay evidencia en el Archivo Histórico de Monterrey. Ahora entiendo por qué decían las mujeres que estaba de mejor tocar. Ah, bueno, pues es que Ahora el imagínate músculo, picando piedra todo el día, pues sí se ha de haber puesto acá cuadrado, ¿no? Entonces, sí, participó en la construcción del 2.º piso del Museo Metropolitano de Monterrey, antiguamente Palacio de Gobierno, antiguo Palacio de Gobierno. Y bueno, este edificio que es uno de los más antiguos, al menos en el trazado de la ciudad, la Casa Consistorial, desde 1611, que es cuando la inundación tumba todas las casas del centro de Monterrey, del primer cuadro aquel que gira en torno a la Plaza Zaragoza.
el espacio al menos siempre ha sido para cuestiones de gobierno. Entonces, luego a ver si platicamos la historia de ese edificio, es muy interesante, cómo evolucionó y cómo ahora en el 2007, hace casi ya 10 años, en diciembre, se hicieron descubrimientos muy interesantes de una noria, de unos canales de agua de salida. Me parece perfecto. Sí, no, hacemos está muy, otro programa, al está cabo muy, ya muy, tenemos, hay mucha gente que está muy interesada. Hay muchos datos de ese edificio, y no se diga de la Plaza Hidalgo, que de paso sea decirlo, la Plaza Hidalgo sirvió de patíbulo para Agapito Treviño. Por ahí tenemos, a ver si ahorita sale, una imagen de un restaurante que se llamaba Luisiana. No sé si lo conociste alguna vez, yo por fuera, ¿verdad? Yo nada más por fuera, lo escuché. Ahí entraba pura gente pipiris nice y no, allá nada, yo iba mejor a los tacos de ahí de la vuelta. Ahí está, mira, estamos viendo, esa pared ya no existe. Pero en el momento que Agapito Treviño fue fusilado tampoco existía, a lo mejor alguna casa, alguna pared. Entonces, en el ancho de ese edificio está el lugar exacto donde fusilaron a Agapito Treviño. Entonces, fíjate bien. Oye, ¿y quién lo fusiló? ¿Cómo estuvo? Hay datos interesantes de su fusilamiento, fíjate. Participó gente importante en el proceso de ajusticiamiento de Agapito Treviño y se unen tres personajes fundamentales para la historia de Monterrey en torno a Agapito Treviño. Pedro de Ampudia, que fue gobernador de Nuevo León y que le tocó lidiar con la invasión norteamericana en 1846, unos años después, unos años antes de que Agapito Treviño fuera fusilado, porque Agapito Treviño fue fusilado en 1854 y la invasión a Monterrey fue en 1846. Entonces, Pedro de Ampudia, personaje importante para la historia de Monterrey, también a Ignacio Zaragoza, el héroe de la batalla del 5 de mayo. Todos recordaremos aquella lucha contra los franceses en donde, Benito Juárez designa como capitán capitán y jefe de los ejércitos, no recuerdo cómo le llamaban. Pero conmemorativo el 6 de mayo. El 5 de mayo. No, el 6 de mayo es mi cumpleaños. Ah, pues dije yo, no, pues ahí está. El día 5 la batalla de Puebla y el 6 le seguimos con tu cumpleaños, ¿no? Entonces, es interesante cómo Ignacio Zaragoza, siendo militar de los más encumbrados, unos años después va a agarrar más fama con la intervención francesa en México, es de los designados en el comité para fusilar a Agapito Treviño, en el Consejo de Guerra, y él es uno de los que dice, sí, hay que fusilarlo. Pero ¿por qué estos delitos simples llevaron al patíbulo a Agapito? Lo que te iba a decir, ¿por qué decidieron fusilarlo? Muy exagerado, ¿no? Exagerado. Pero yo digo, ¿sería por la fama de que lo apreciaban mucho? No. ¿O a qué se debió? El contexto histórico en el que vivía Monterrey. Recuerda que Monterrey vivía asolado por los indios bárbaros todavía a mediados del siglo XIX hasta finales. Ya la pacificación se viene logrando con Porfirio Díaz a partir de 1876. Pero en este momento todavía los indios bárbaros bajaban de la sierra, de allá de la sierra de la Sierra Madre, de Santiago, del Cañón del Guajuco y todo aquello, y asolaban las tierras de Monterrey. Entonces, ante esa situación y ante la serie de bandoleros, el fusilamiento de Agapito Treviño no es más que un grito de la justicia para decir a los demás, mira, si tú sigues estos pasos, te va a ir igual. Entonces era como un escarmiento, como un escarmiento social, para avisarle a la gente. Exactamente, que era como un aviso de que si tú haces los mismos pasos que él, vas a terminar igual. Hay una anécdota para ahí que no me acuerdo quién me contaba, que hubo en algún municipio de Nuevo León un alcalde que dijo, a ver, tumben la cárcel y háganme una cárcel de un solo cuartito, donde quepa una persona. ¿Por qué? Espéreme, pues ¿cómo? No, el punto es que va a caer uno y cuando caiga otro, a ese lo fusilamos y entra. Y cae otro, lo fusilamos, siempre va a haber una persona simultáneamente. Entonces, como que según las crónicas cuentan que los delitos bajaron, porque pues ya el que caía ahí sabía que si llegaba otro se iba a morir. Se iba a morir. Entonces, de las estrategias, de las crónicas que cuentan cómo eran las estrategias de seguridad en la antigüedad, ¿no? Oye, Leo, y por decir, ¿qué fue lo que pidió o qué le concedieron a Agapito Treviño cuando antes de fusilarse? Agapito Treviño se echó un discurso bien matón, así bien llegador, llegador antes de morir. Él quiso que su muerte sirviera de lección para las demás personas, o sea, él aseguraba que
quería que su muerte sirviera como ejemplo para que otras personas no siguieran sus pasos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero una petición muy importante que le hace a su abogado. A su abogado le pide que le escriba cartas a su padre y a su madre. Fíjate, su papá dice ahí: pido al abogado que escriba una carta a mi padre que está en Agua Nueva y otra a mi madre que está en Santa Rosa para despedirse de ellos. Dato interesante, no estuvieron, según las crónicas y los documentos encontrados, no estuvieron sus padres en su fusilamiento. Pero sí estaban enterados. Pues él aclara en la petición que quiere que la carta sirva para despedirse. Seguramente no estaban enterados. No, seguramente estuvieron enterados y no quisieron formar parte de esta triste historia, ¿no? Entonces, ¿qué más dijo Agapito Treviño? Fíjate, vamos a ver sus últimas palabras. Dice: doy a usted las gracias por todo lo que ha hecho a mi favor, o sea, para el abogado. Voy a salir al patíbulo con serenidad, no por orgullo, sino porque he pedido a nuestro Señor que me conceda esa gracia, para poder hablar a los que vayan a presenciar mi muerte y poder ofrecer a su divina majestad los dolores que sufra con la expiación de mis crímenes. Muy profundo, ¿no? Muy llegador. Y bueno, como todos, ¿no? Ya sentimos que nos aprietan fuerte y ahora sí le hablamos a Diosito, ¿no? Es la típica, muchas veces la gente se le olvida, y ya cuando tiene un problemón en grande, ahora sí, Diosito, por favor. Pero bueno, Agapito Treviño, pero bueno, ya no se pudo. Agapito Treviño no fue la excepción y sí fue contundente. Bueno, lo importante es que tuvo el arrepentimiento. Sí, es lo que cuenta, ¿no? Porque pues bueno, según los cánones de la iglesia, puede ser tú un depravado, un degenerado, pero si al final te arrepientes, Dios te abre las puertas del cielo. Algo que se me hace medio, bueno, con todo respeto, medio injusto, pero bueno, es parte de, ¿verdad? Es parte de lo ya establecido en la historia de la iglesia. Entonces, Agapito Treviño, como todo ser humano, tiene miedo a la muerte, pero también entiende que sus delitos fueron los causantes de su desgracia, ¿no? Entonces, te platicaba que Ignacio Zaragoza fue el encargado de en parte dictar la sentencia de muerte, pero y de Ignacio Zaragoza hay muchos datos importantes que aclarar, No sé si ya lo platicamos acá, su boda. No, su boda, no nos has platicado. No estuvo, se casó sin estar en su boda, bien picudo él, bien padre. Chido. Lo que pasa es que esas famosas, si no estás presente. Esas famosas bodas por poder para los militares. Ajá. Él tuvo que salir a alguna empresa militar y justamente el día de su boda, entonces su hermano Miguel es el que toma el lugar de Ignacio. Nada más, no, pero aclarar, nada más para representar, sí. No para quedarse. No era de planta. No, imagínate, no, fue nada más en representación y bueno, ya en la catedral, se casaron en la catedral, y ahí el padre pues empieza a preguntar, la muchacha no contesta y qué miedo, ¿no? Pues entonces el padre le pregunta: y muchacha, pues ¿qué onda? ¿Te vas a casar o no? Pues dime. Y ya le dice esta Rafaela Padilla: no, padre, pues es que usted me está preguntando si me quiero casar con Miguel y yo quiero Ignacio. Haga la corrección y digo que sí. Bueno, entonces ¿te quieres casar con Ignacio Zaragoza? No, sí, felices. Entonces fue una historia de amor muy intensa, muy intensa. Tuvieron tres hijos, desgraciadamente. Es lo que siempre nos ha puesto triste de Zaragoza. Zaragoza no murió en combate como él hubiera querido. Zaragoza murió gracias a la tifoidea, que en aquel entonces era una enfermedad muy común y que mataba a mucha gente. La tifoidea, desgraciadamente, se contaminaba el agua y la gente la tomaba, y ahí era donde se adquiría. Fue cuando él tomó esa enfermedad. Y se murió, la esposa también murió de eso. Entonces fue una vida muy efímera la de Ignacio Zaragoza. Efímera en cuanto a tiempo, pero en cuanto a acciones militares, es de los más encumbrados en México, ¿no? Y bueno, continuando con Agapito Treviño, pues sí, Agapito Treviño se cuenta que nunca mató a nadie. Todos sus asaltos eran acá chido, ¿no? Buena onda, sin necesidad de llegar a la violencia. Oye, súper bien. Pero espérame, bueno, la historia del hospital universitario nos cuenta otra cosa. La historia del hospital universitario en los archivos. Ante la gente no aparecía que. No, que este dato yo no lo conocía, lo acabamos de recuperar. En el archivo del hospital universitario se aclara que Agapito Treviño sí hirió a una persona. No la mató, pero sí la hirió. Sí la hirió de un balazo en el hombro y le quiebra el antebrazo a esa misma persona. Fíjate bien. ¿Y cuánto tiempo o cuántos años duró él como bandolero?
¿Tienes el dato? Son pocos. Empezó, pues te digo, desde su juventud, pero ya lo fuerte, pues yo creo que de la década de los 50 al 54 fue cuando más problemas le dio al gobierno en sus escapes. Mira, aquí tenemos las fugas. La primera fue el 19 de febrero de 1852, que es en este bando que acabamos de ver, donde viene la afiliación de Agapito Treviño. Así es. Luego el 4 de mayo de 1854 se encuentra en el grillete de Agapito Treviño allá en Topo Chico, tirado. Entonces se escapó con él, pero allá se lo quitó y allá lo dejó tirado, en un agostadero le llaman, es un lugar donde ponen animales a pastar. Entonces ahí se lo encuentran y ¿cómo se llama? Y lo recuperan. Luego son de sus principales, en 1851, al estar haciendo el Palacio Municipal, también se escapa rumbo a Texas. Entonces anduvo entre Texas, Coahuila, Nuevo León, entre esos lados anduvo yendo y viniendo, ¿no? Entonces eran sus correrías. Entonces fueron a lo mejor alrededor de 4 o 5 años de intensa robadera, ¿no? Porque en tiempos anteriores, mira, bueno, ese dato es interesante. Ese dato. Mucha gente, aquí es donde empieza la leyenda. Mucha gente le atribuye milagros a Agapito Treviño. Ahí hay unos. ¿Cómo qué tipo de milagros? Mira, por ejemplo, ahí, si mal no recuerdo, el señor no tenía trabajo y Agapito Treviño le dio unas monedas de oro, ¿no? Y esos son retablos que la gente manda a hacer como agradecimiento. Hay otro donde está San Patricio, que es el famoso santo de los irlandeses, en donde dice que recibió un dinero X persona y unos rateros llegaron a atacarlo y el alma de Agapito Treviño los ahuyentó. Una es en San Nicolás y la otra es en Monterrey, creo. Entonces ahí vemos a la Virgen de San Juan de los Lagos y bueno, Agapito Treviño siendo salvado y la persona siendo salvada por Agapito Treviño, en el otro, bueno, siendo ayudada y beneficiada por Agapito Treviño. Entonces la leyenda del colectivo luego le atribuye milagros, ¿no? Y eso, bueno, al mismo Pancho Villa también. De hecho hay mucha gente que confía en y que incluso tipo el niño Fidencio, no sé si conoces esa tradición, que la materia baja, el espíritu de la persona baja y se posiciona en la persona, y el mismo Pancho Villa sucede, ¿no? Entonces, mira, ahí vemos otro en donde el alma de Agapito Treviño se le aparece a una persona y le entrega unas monedas de oro, ¿no? Entonces, para que se ayude. Agapito buena onda, el alma de Agapito Treviño ayudadora, comprensiva. Entonces, hasta después de su muerte siguió esta famosa leyenda de que era repartidor de bienes y ayudante, ¿no?, de las personas. Al rato a ver si no lo hacen santo, ¿no? Así ya ves que... ya ves que por todo... Sí, es lo malo. Por todo hacen a la gente santidades, santa. ¿no? Pues hasta Diego Armando Maradona tiene su iglesia. No sé si sabías, allá en Argentina, Diego Armando Maradona tiene su iglesia y luego la gente lo idolatra y todo. Bueno, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero bueno, Agapito Treviño aquí no ha llegado a tanto, sin embargo, sí se le han adjudicado milagros, ¿no? Ahí tenemos otro de los milagros, ahí es un retablo en donde se explica que, bueno, el alma de Agapito Treviño le ayuda a la gente, ¿no? Es muy intensa la historia de Agapito Treviño. No se le reconocen mujeres en su haber. Alguien me preguntaba, oye, ¿y nunca se casó, nunca tuvo hijos? No está registrado nada de eso, murió de 26 años. Ajá. Entonces, 25 y medio. Agapito muy Treviño, joven, demasiado joven. Joven. ¿Y él estuvo casado? No hay documento que avale que estuviera casado. No puedo asegurar que no haya tenido hijos o que, pues digo, porque pues antes, antes se robaban a las mujeres, era muy fácil, ¿no? Entonces, no se puede asegurar que no haya tenido hijos, sin embargo, no hay una evidencia clara de que así haya sido. Pero bueno, entonces, por aquí tengo, aquí está. Se captura Agapito Treviño el 23 de julio de 1854. ¿Bajo qué argumento? Heridas y lesiones que tardaban más de 15 días en sanar. Fíjate, hiere de bala en el hombro y fractura el antebrazo a José García, un hombre que venía de pesquería. Bueno, ahí estamos viendo el documento en donde Pedro de Ampudia pide que Agapito Treviño sea localizado y sea entregado a las autoridades junto con su banda, ¿no? Ya luego, después de ese documento, viene la filiación. ¿Qué es la filiación? La media filiación, que es los datos que te di de cómo era Agapito Treviño, alto, musculoso y toda la cosa, ¿no? Así es. Entonces, el señor era José García, que venía de la Pesquería Grande. ¿Dónde queda la Pesquería Grande? ¿Qué es actualmente la Pesquería Grande? Pues es el municipio de García, un municipio que se funda en 1577 por
déjame acordarme el nombre, Carvajal y de la Cueva, Luis Carvajal y de la Cueva, como una estancia entre Saltillo y Monterrey. Cada vez que venían de Saltillo, porque recordemos que Saltillo se fundó en el 77, en 1577, y de allá venía la gente a Monterrey. Entonces, antes de llegar a Monterrey, llegaban allá a García y se quedaban un ratito, ¿no? A descansar, y continuaban. Entonces, de allá era la persona. ¿Quién hace el dictamen médico de esta persona? Pues nada más y nada menos que José Eleuterio González, ¿no? Otro personaje jalisciense, pero radicado en Monterrey muchos años. Aquí en Monterrey, muy reconocido. Y que aquí adquirió fama, ¿no? De hecho, él estuvo aquí en este lugar como médico. Y aquí en este lugar, en este edificio donde estamos, el edificio ahora le llaman las culturas populares, ¿no? Mucho tiempo la casa del campesino. Así es. Aquí era el hospital de Nuestra Señora del Rosario y aquí atendió y despachó a muchos enfermos, igual en su casa, ¿no? De Gonzalito se dicen muchas cosas. Oye, tenía yo entendido que regalaba relojes. Ah, bueno, esa anécdota está interesante. Fíjate, la gente. Platícanos, porque sí está muy interesante. Gonzalitos atendía a toda la gente, rica, pobre, medio rica, era igual. Y él se entregaba a su labor como médico. Entonces, muchas personas en la calle lo abordaban. Oiga, Gonzalitos, ayúdeme, mire que no tengo dinero, pero mi hijo está enfermo. No se preocupe, a ver. Extendía la receta y les decía, bueno, te vas a tomar esta medicina cada 8 horas. Y la mujer o la mamá del niño se le quedaba y le decía, no tengo reloj, doctor, ¿cómo le hago para saber 8 horas? Bueno, se lo quitaba y se lo entregaba. ¿Alguien vio esta hazaña, algún encumbrado de dinero, vio esta hazaña y le empezaban a regalar relojes? Luego la gente se enteró y muchos de los ricos de Monterrey de aquella época le llevaban relojes. ¿Por qué? Porque cada vez que atendía una persona y no tenía reloj, de las que eran pobres, pues les daba uno. Entonces, bueno, un acto de generosidad de parte del doctor Gonzalitos. También, bueno, él fue secretario el actual secretario de Salud, fue también gobernador de Nuevo León, y durante sus gobiernos, una de las cosas más importantes fue erradicar las epidemias. Y de las decisiones que tomó, fíjate, por la calle Morelos, o la calle del comercio antiguamente, porque era la calle en donde todo el comercio de Monterrey se estableció, había en medio como un canal que le llamaban Atarjea. Ese canal, cuando llovía corría, pero cuando no llovía se estancaba el agua. Generaba moscos, generaba moscas y generaba enfermedades. Provocaba mucha epidemia. Ajá, entonces Gonzalitos lo que hace es mandar desecar ese canal. Es de sus acciones más importantes, ¿no? A favor de la salud. Recordemos también aquí el canal de Santa Lucía, pues era un foco de infección, ¿no? También él mandó muchas veces desecarlo, ¿no? Desecarlo y tenerlo controlado, ¿no? Contra todo ese tipo de animales. Porque el canal Santa Lucía no nada más se juntaban animales del agua encharcada, sino que la gente, ya casi llegando allá al barrio del Nejayote, todo aquello, lo agarraba como de tiradero. Igual tiraban perros, igual tiraban gatos, igual tiraban vacas, igual tiraban niños. Sí, entonces muertos. Ya era mucho foco de contaminación. Así es, entonces la gente, y en aquel entonces la gente casi una gripa se moría, ¿no? Entonces era muy fuerte el problema de salud, y Gonzalitos llegó a poner orden en ese rubro, ¿no? Entonces Gonzalitos da el dictamen, ¿y saben qué? José García fue violentado por Agapito Treviño, le rompió el antebrazo, le dio un balazo. Estas lesiones tardan más de 15 días en curar, ahí les va. Él no da sentencia, pero con su dictamen, Zaragoza y todo el comité de guerra deciden fusilarlo, ¿no? Entonces se rompe el mito de que Agapito Treviño nunca lesionó a nadie. Sí lesionó, al menos a una persona que se sabe, José García. Pero realmente no mató a nadie. No, o sea, no está registrado. No está documentado. Ahí estamos viendo otra vez el lugar donde lo fusilaron, aquel 24 de julio de 1854. Es fusilado. Fíjate, y cosa irónica, ¿dónde crees que está enterrado Agapito Treviño? ¿Sus restos dónde pueden estar? ¿Ahí en la cárcel? ¿En la casa de quién? En el Oxxo, en el lugar ahí que está. En el Oxxo donde vamos y compramos agua. No, fíjate, el cuerpo de Agapito Treviño, ese mismo día, ese 24 de julio, fue enterrado en la catedral, en el atrio de la catedral. Recordemos que el atrio de la catedral y una parte del Museo Marco fueron... ¿Y ahí está todavía los restos? Hay muchos restos allá abajo. De hecho, el padre Raúl Mena nos contaba que en una remodelación que hicieron salieron muchos huesos en el atrio y otros tantos incrustados en las paredes de la catedral. Entonces, acuérdate que era como todo, ¿no? El que tenía más billete estaba más cerquita de Dios. Agapito Treviño, pues no era una estrella, no era un político encumbrado. Pero pues, sí tenía dinero. No,
no creo que haya Bueno, tenido dinero. pero- Agapito fue enterrado en el Camposanto, o sea, en el atrio de la catedral. Yo me pregunto, siendo un bandolero tan mal calificado por la gente o por el gobierno, ¿por qué lo enterraron en la catedral? Yo supongo que la influencia de su mamá, acuérdate que su mamá era custodia de Santa Rita, entonces a lo mejor ahí intervino para que Agapito Treviño pudiera ser enterrado con todos los, no con todos los honores, sino con todos los protocolos de la iglesia, ¿no? Que los santos óleos, de hecho, el padre se apellida muy raro, Nuín, se apellida Nuín, José María Nuín fue el que dio el último adiós, ¿no? Religioso a Agapito Treviño, le dio los sacramentos finales y redactó el acta de defunción, ¿no? Así es. Entonces, Agapito Treviño, un personaje que murió lo más religiosamente posible a la usanza de la época y que bueno, tuvo la suerte de no haber sido aventado a fosa común o por algún lugar lejano, Sí, claro. sino en la catedral, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de Agapito Treviño? Pues Mira, hay una fotografía. bueno, ahí estamos de ahí. viendo una imagen de la película Cuando lloran los valientes, en donde Agapito Treviño es representado por Pedro Infante, ¿no? Así es. Qué honor, ¿no? Haber sido representado por Pedro Infante en una historia, como te decía yo ahorita, muy romántica en cierto modo, pero que nos da idea de cómo era verdaderamente Agapito Treviño en esta función social de entregar a la gente comida, dinero a los más necesitados, ¿no? Y que lo vemos cuando hacen los famosos retablos, estos de donde se le agradecen, ¿no? Esos milagros. Así es. Entonces, pues Agapito Treviño queda en el colectivo, se habla, en el colectivo social, trasciende fronteras del tiempo y todavía lo conocemos, todavía tenemos datos de él, todavía seguimos buscando su cueva, porque en su cueva había mucho dinero, ¿no? Se dice que lo guardaba. Y la Mira, cueva ejecución- exactamente ¿dónde Hay varias estaba? opciones. Una de ellas que está toda la avenida México, allá en Guadalupe, allá donde termina la calle, en el Cerro de la Silla, que por allá la dejaron. Ok. Otros que atrás de la presa de la Boca, allá por el camino, una carretera que se llama San Mateo, que conecta con Allende, que ahí está otra. Otros dicen que en Santa Catarina, que allá también dejó algunas cosas. Entonces, yo dudo mucho, la verdad, que haya dejado algo. ¿Qué tanto pudo haber robado? No sabemos. Ahora, hay que hacer una aclaración. El maestro Héctor Jaime Treviño, pues lo conocemos, ¿no? Encumbrado de la historia en el Estado, asegura que según sus análisis, sus estudios, o sus investigaciones, Agapito Treviño no era más que un raterillo de poca monta y que se duda mucho que haya traído un caballo blanco. Es muy difícil pensar que en sus correrías siempre haya traído el mismo caballo. O sea, No, a veces... pues me imagino que tenía que haber escogido el primero que pasaba. Así ¿no? es, o el sea, primero que podía el que agarrar para pudiera escapar. tomar para O sea, poder porque ya me escapar. imagino, a ver, no me voy hasta que mi caballo blanco venga. No está, aquí me quedo. No, Agapito agarraba el primer caballo que veía y se lo llevaba y se lo robaba, ¿no? Pero pues es importante Pues a más nuestro que todo héroe. para salir avante de ahí. Pero es importante que el colectivo tenga una idea de que nuestro héroe andaba siempre en caballo y siempre con un caballo bonito, blanco, que representa pues el blanco, pues bueno, representa la pureza, lo bueno, ¿no? Ahí vemos una ejecución de justicia que es el documento en donde se habla de que Agapito Treviño va a ser fusilado, ¿no? Entonces, es otra de las imágenes interesantes que tenemos. Pero sí, Agapito Treviño traspasa las fronteras y ahora lo tenemos en nuestras leyendas regias, ¿no? Que nos platican. A mí me platicaron alguna vez cuando estaba chiquillo que Agapito Treviño, y yo pues quién sabe quién es ese. Pero ahora ya analizando y conociendo un poco su historia nos damos cuenta que es un personaje que pues no es un personaje que sea muy digno de, el gran Agapito, ¿verdad? Pero dejó huella en la memoria regiomontana. En la memoria. Y fíjate, hubo otro personaje muy similar a Agapito Treviño. ¿Y quién más? Mariano Reséndez. Él hasta tiene un corrido, el corrido de Mariano. Y él también era Él también, un pero bandolero. ya en la época de Porfirio Díaz, Ah. finales del siglo XIX. Él trabajaba entre Tamaulipas y México. Se robaba las sedas o las telas de mucho costo, se las robaba a los gringos y venía y las revendía acá, y con lo que revendía repartía. Por órdenes de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes lo manda a capturar y le habla a un pelado que no me acuerdo cómo se llama, ahorita a ver si lo recupero, y le dice, oye, encuéntralo y pues tráemelo, porque yo lo quiero conocer y quiero platicar con él. Entonces esta persona él lo captura y la persona sabía que Bernardo Reyes tenía la costumbre de a todos los bandoleros hacerlos, ¿cómo se llama? Parte de su gobierno para que le ayudaran a resolver más crímenes.
Entonces, al ver que no, que Bernardo Reyes iba a decir, no, pues no lo maten, mejor háganlo parte de nuestro gobierno para que nos ayude a resolver más crímenes, prefirió fusilarlo. Pero bueno, mucha gente dice, oye, desatendió las órdenes del general Bernardo Reyes, pero él no estaba bajo jurisdicción. ¿Por qué? Porque él era, la persona que le pide que lo arreste es una persona del gobierno de Tamaulipas. Entonces, no aplica para él, no tiene, ¿cómo decirlo? Bernardo Reyes no tenía jurisdicción sobre él, o sea, no podía darle órdenes. Fusilan a Mariano Reséndez y se acaba la historia del problema del bandolero ¿no? Entonces, seguramente hay muchos Robin Hoods en muchos Robin Hood regios, ¿no? Como Agapito Treviño, como Mariano Reséndez en nuestra historia. Y bueno, sería bueno recuperarlo, ¿no? A ver si luego nos encontramos otro de estos bandoleros y lo platicamos, sí, porque ¿no? realmente está bien interesante. Hay muchas anécdotas. Entonces, hay muchas anécdotas en torno a Agapito. Y hay también un trabajo del maestro Sergio de León, en donde él hace una reseña muy interesante de Agapito Treviño y todas sus correrías. Pero él ya profundiza un poco más, ¿no? Estamos ahorita platicando los datos más relevantes, pero él ya profundiza más y espero pronto presente el libro y nos invite, ¿no? Porque sí, claro, porque sí, son datos muy importantes, datos históricos. Y de una historia que cualquier regio debe de conocer, sin necesidad de ser historiador o investigador, es una historia que atrapa, es una historia que le gusta a la gente. Que la gente le llama la atención. Y que ha logrado, como te digo, traspasar fronteras, y aquí estamos todavía conociendo las añoranzas y las travesías, ¿no? De Agapito Treviño, que bueno, Oye, que todo regio debe de conocer. Debe de tener, sí, por eso te digo, ahí en Leyendas Regias y en Historia Regia, de eso nos encargamos, ¿no? De recuperar, incluso te digo, le dije a Margarito Aguirre, oye, pues mira, ¿cómo ves esta descripción? ¿Crees que sea posible? Y nos dibujó Agapito, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Digo, ahí en el dibujo no se ve tan guapo como, bueno, tan guapo, como dicen las muchachas, como ¿no? Dicen las muchachas. Como se ve Pedro Infante, pero bueno, hay más o menos un aproximado. Ya pero lo de Pedro acuérdate que de gusto se rompen géneros. Ah, bueno, pues eso también. Hay algunas que a lo mejor algunas digan, no, muy guapos, ese sí me gusta, más o menos. Ese sí me lo llevo, échenmelo al sur, van a decir. Entonces, en gusto se rompen géneros, efectivamente. Habrá otras que digan, no, que naco andar con un bandolero, no se puede. Entonces, lo que sí es que, bueno, a mí me queda claro que no llegó a acumular muchas riquezas por la situación al final de sus días, ¿no? Bueno, déjame te platico. Él pide dentro de sus últimas voluntades que lo despidan de sus papás y que le paguen 2.5 reales que le debía a un preso cuando convivió con él. Entonces, Agapito Treviño, a pesar de todo, era responsable con sus deudas, ¿no? O sea, era cumplido. Ya muerto, como quiera, pide que las limonas que se junten, porque como que la gente daba limonas a la familia del muerto. Con esas limonas se paguen los 2.5 reales que se le debe a ese preso con el que estuvo conviviendo en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, una última lección de Agapito Treviño responsable, de Agapito Treviño cumplido con sus obligaciones, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos platicar de Agapito Treviño? Pues creo que se ha dicho todo. Es importante rescatar estas historias para que los jóvenes las conozcan, ¿no? Porque sí, sobre todo. Y bueno, ya falta poquito de que termine, estamos por terminar, pero también otra de las cosas que la gente me habló y que, oye, Sandra, estaban muy interesados sobre las frases. ¿Te acuerdas que en el anterior programa dijiste algunas frases de dónde venía y todo, y la gente, oye, Sandra, a mí me interesa que Leo nos vuelva a decir algunas frases y que pudieras tú explicar? Hay algunas que tienen un significado y otras que se decían así. Mira, por ejemplo, en los tiempos del porfiriato había una chichincla de Porfirio Díaz que decía, mátalo, después veriguas. O sea, en el tiempo de Porfirio Díaz no andabas con que a ver quién es. Si es inocente, investígalo. O es culpable, ¿no? Entonces era para que presentarlo a la mátalo gente. Ahí, y ya después si hay un error, pues bueno, se piden las disculpas correspondientes, ¿no? Decía mi abuela, oiga abuela, ¿cuándo irá a llover? Ve tú a saber. Y yo me quedaba, ¿quién es Beto y por qué lo sabe todo? Porque siempre contestaba eso, ve tú a saber. Y yo, pues, ¿quién es Beto? ¿Quién es Beto? No, preséntenmelo para que me diga todo sobre la vida, porque él lo sabe todo, según mi abuela. No, es ve tú a saber. Pero como lo va repitiendo, se queda como el Beto. Ve tú a saber, y yo, ve tú a saber, pues no, es ve tú a saber. Luego también decía cuando se enojaban con ella, ya más están echándome la viga.
La viga son estas que están aquí arriba de Así nosotros, es. estas maderas que las ponían en el Para sostener en el el techo. Entonces, echar la viga era como que echarle la bronca, ¿no? Echarle el pleito, tirarle en mala onda, ¿no? Entonces yo me quedaba echar la viga. Pues, ¿qué es eso? No, yo no conocía que era una viga. Ahora lo entiendo, ¿no? Y digo, ok, bueno, pues la viga es eso, ¿no? O como por ejemplo el aguas. Así es. Este está medio así como que fuchi, ¿verdad? Pero bueno, me contaron, viene de la Edad Media. En la Edad Media no había baños en Europa. En la Edad Media la gente iba al baño donde le dieran las ganas y bueno, pues lo que hacía lo aventaban a la calle. Así no es. de que el baño y bájale y bye. No, lo aventaba para la calle. Imagínate esta ventana, imagínate que vamos a aventar a alguien. Y ya lo bautizaban. No, y que no fuera la persona bostezando así, porque era peor, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues oye, ¿cómo le hacemos? Pues estamos ya bañando a toda la gente, ¿no? Entonces se crea el aguas, o sea, ya iba pasando aguas, caray, a ver, ya nada más veían pasar y continuaba. Entonces el aguas se nos queda en la actualidad como una frase como de aviso, de advertencia. Entonces el aguas surge por ahí. Chupar faros. ¿No has oído esa frase? Sí, cuando alguien se claro. no, ya chupó faros? Bueno, durante las ejecuciones en el siglo XIX en México, pues la mayoría de los presos, no sé por qué, si por tensión, pedían un cigarro. ¿Cuál es tu última voluntad? Un cigarro. Quiero un cigarro. Está bueno. Entonces llegó un momento en el que el gobierno decía, oye, se nos va a acabar el dinero en cigarros. Hay que buscar unos cigarros baratos. Entonces ahí están esos cigarros, los faros. Que yo no sé si todavía existen, espero no estarme echando el golazo. Pero eran unos cigarros muy económicos, sin filtro, de los más austeros, de los más Así sencillos, es, de los ¿no? más sencillos. Más baratos. Entonces el gobierno empezó a comprar por montones cigarros y ya sabían, ¿no? Oye, ¿qué quiere? No, pues ya chupó faros, ya lo van a matar. Y era la petición obligada, dame un Así cigarro es. y le daban el faro, ¿no? Oye, Leo, bueno, ya estamos. Ya quedamos sobre el tiempo. Casi con el tiempo a terminar. Me gustaría que les pasaras y les dijeras a los que nos están viendo en dónde te pueden localizar y qué evento tienes próximo. Mira, aquí a mis espaldas está nuestro logotipo de Historia Regia. Ahí nos pueden encontrar. Historia Regia Reviviendo el Ayer en Facebook, Leyendas Regias también. Ahí agradecerle a mi amigo Armando Guevara el diseñito, el experto en diseño, y nos regaló logotipo. Está muy bonito el logotipo. No, nos lo quedó perfecto, ¿no? Entonces, mucha gente que nos apoya, Margarito con el dibujo, Armando Guevara con el logotipo. Ahí nos pueden encontrar. Estamos haciendo cosas interesantes como recorridos, conferencias. Tenemos el ciclo de conferencias Forjadores de Nuevo León a partir del próximo jueves, ahí en Bistro Galería, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, cerquita, y aquí Morelos, en el barrio antiguo. Morelos 1096 Oriente, Cruz con Naranjo, ahí mero. Hay que agradecerle a nuestro amigo Gerardo Ramírez que nos presta el lugar, y a Nora de la Cruz. Ahí vamos a estar platicando de los forjadores. Así es. Antonio Álvarez de refrescos aquí en contraesquina del reloj, Okay. aquí a la vuelta. También de Alfonso Espino y Silva, un sacerdote que vivió aquí en Monterrey, que hizo muchas obras muy interesantes. Don Eugenio Garzazada, ¿no? El ícono de la industria en Monterrey, y Gonzalitos. Vamos a estar platicando de esos 4 Muy bien. personajes, entonces tan invitados, ¿no? Ahí en Historia Regia está todos los datos. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Leo, pues, por invitarnos, acompañarnos, y tan interesantes estas leyendas que cada vez que tú vienes y nos das y nos transmites toda esta información, sobre todo que es más ya más verídica, este tipo de sustentado información. básicamente en documentos, es lo que a mí me Así gusta mucho, en documentos, claro. Entonces ya esto cambia el panorama de lo que comentan y también la nada tradición más, oral es importante, pero nada como los documentos, porque Así es, porque donde ya está se le da más sustento documentado, histórico, sustento sí. histórico. Pero no despreciamos la crónica es Claro. fundamental también para conocer, ¿no? Entonces, te agradezco que nos hayas invitado, y bueno, pues más adelante a ver qué venimos a platicar. Claro, ¿no? muchísimas gracias. No, a ti por invitarnos, un saludo a toda la gente, ¿no? Y bueno, agradezco mucho a... ok. Ahí vamos, Ok, entonces, bueno, le vamos a seguimos, seguir. no, pues aquí seguimos con el chisme, ¿no? Había otra, no sé, de las frases, ¿no? Te Así tocó es. cuando estornudabas que tu abuelita te dijera: Jesús, María y José, Dios te cuide, Dios te guarde. Así Imagínate que en la Edad Media la gente se moría de una gripa. Entonces
En la Edad Media, oír una persona que estornudaba era ya... Oye, esa de Dios te cuide. Dios te guarde. Bueno, Dios te guarde, es a lo que voy. En la Edad Media la gente de una gripa se moría. Entonces cuando oías a alguien que estornudaba, el salud mismo. Cuando oías a alguien que estornudaba era casi le estabas dando ya el pésame, ¿no? Por eso le deseabas que Dios te cuide, que Dios te guarde, Jesús, María y José, salud. Era una forma de desearle que no se muriera de una gripa. Imagínate, entonces era muy dramática la salud en el siglo, en la Edad Media y posterior, ¿no? Ya luego se hace el gran descubrimiento de la penicilina, ¿no? Que viene a revolucionar la historia de la medicina y sobre todo de las infecciones, ¿no? Que ayuda bastante. Entonces, pues ahora sí ya nos alcanzó para una frasecita más, ¿no? Excelente, más. No, muy bien. Y pues muchísimas gracias, Leo. Excelente, no, a mí, yo muy feliz de estar acá y compartiendo nuestra historia regia y nuestras leyendas regias. Y pues gracias por la oportunidad, ¿no? Porque esto nos interesa mucho que se haga difusión. Sobre ¿no? todo, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, a todos los integrantes de Historia Regia, que también les mandamos muchos saludos. Como quiera al ratito subimos la repetición, ¿no? Para que claro. la gente lo vea en ya cuando tenga oportunidad, de repente. Así es. Ahorita se es hace domingo, la repetición no lo pudieron Facebook ver tuyo, y ya el mío y en de Historia Regia. lo compartimos ahí en todos lados para que conozcan, ¿no? Un poco más de nuestra historia regia. Así es. Bueno, los espero el próximo domingo en su programa El Despertar de la Conciencia de 8 a 9 de la noche. Hasta pronto.